Esa noche, todo empezó como cualquier otra. Salí a trabajar conduciendo mi taxi por calles que ya conocía como la palma de mi mano. Habituado al silencio denso que la madrugada trae consigo. El aire estaba pesado, un poco frío, pero soportable. El cielo nublado no dejaba colarse ni una sola estrella. Recuerdo que me sentía cansado, con ganas de llegar a casa pronto, pero como siempre, tenía que ganarme el pan. Fue cerca de la 1 cuando me detuve frente a una esquina poco transitada. De repente noté que un hombre estaba haciendo señas para que lo llevara. Vestía completamente de negro, un atuendo que parecía absorber toda la luz de la farola próxima. Tenía un porte extraño. No era su forma o postura lo inquietante, sino algo más etéreo, algo que no lograba identificar. Me pareció curioso, pero la costumbre me hizo bajar la ventana. ¿A dónde vas?, pregunté, haciendo una pausa para que él pudiera responder. La voz era baja, casi un susurro, pero lo más raro fue que no dijo nada. Simplemente subió al asiento de mi lado, cerró la puerta con cuidado, y se acomodó, mirando hacia adelante sin mostrar gesto alguno. Volví la vista a la calle y puse el auto en marcha. No le había preguntado a dónde quería ir. Era extraño, pero había algo en esa persona que me hacía dudar. Por un instante, la idea de dar marcha atrás cruzó mi mente, pero decidí seguir. A medida que avanzaba, noté que la luz amarillenta de las farolas que bordeaban la carretera, que normalmente iluminaba el interior de mi taxi, parecía retroceder en el lugar donde él estaba sentado. Era como si una sombra oscura lo envolviera, pero esto no tenía sentido, porque su figura no proyectaba la sombra que debiera. Miré el asiento a mi lado, buscando su sombra, y nada. La luz se derramaba en el suelo, en el manubrio, en el tablero, pero no donde él estaba. Sentí como una oleada de frío me subía por la nuca y me erizaba la piel. Intenté que mi mente racionalizara aquello. Está oscuro, las luces no alcanzan bien, me dije, pero el ambiente se fue poniendo más tenso. La radio empezó a emitir un zumbido, como si captara interferencia. Interferencia que solo los viejos aparatos sintonizan cuando algo raro ocurre. Intenté cambiar de emisora, pero el ruido persistía, un estallido agudo que parecía susurrar palabras inaudibles. Quise romper el silencio, porque el mutismo absoluto del hombre a mi lado me estaba consumiendo la paciencia y también algo más profundo, un miedo que no entendía. ¿A dónde quieres que te lleve?, pregunté con voz tensa. No hubo respuesta. Solo un silencio inmenso, pesado. Durante unos segundos el reloj parecía haberse detenido. Fue entonces cuando volteé a mirarlo de frente y vi sus ojos, o más bien, la ausencia de ellos. No había brillo, ni reflejo ni vida. Solamente dos oquedades oscuras que parecían tragar la luz de mi carro. La imagen se clavó en mi mente con una fuerza brutal. Comencé a sudar frío y apreté el volante con fuerza, tratando de convencerme de que era una ilusión, un truco de la fatiga o el cansancio que me jugaba una mala pasada. Los latidos en mi pecho se aceleraban. Sentía que tenía que hacer algo, salir de ahí, pero no sabía cómo. El auto seguía avanzando, aunque ya no reconocía la carretera. Las luces se apagaban y encendían al compás de un ritmo que parecía ajeno a mí, como si el tiempo y el espacio se doblaran alrededor de aquel hombre. Miré el marcador del taxímetro. Los números giraban apresurados, sin control, sumando cifras que no tenían sentido para la distancia recorrida. Esto no puede estar pasando, murmuré, con la voz quebrada. De repente, sentí una brisa helada que atravesó la cabina del taxi. El frío me paralizó un instante, y el hombre comenzó a desvanecerse, como si fuera humo que se disuelve en el aire, dejando atrás un vacío imposible de llenar. Su figura se fue licuando poco a poco, dejando al volante un espacio vacío y un silencio más aterrador que cualquier ruido. Apagué el motor de golpe y abrí la puerta para respirar. El aire de la noche volvió a tocar mi piel, y enseguida corrí hacia la acera, mirando hacia los lados, esperando ver algo. No había nadie. La calle estaba vacía, tranquila, ajena a lo que había vivido. Volví al automóvil, sin saber qué hacer. Miré la radio,
que seguía escupiendo aquella estática maldita, y luego el taxímetro, que marcaba una suma exorbitante, casi como si hubiese hecho un viaje interminable. Tragué saliva con dificultad, y decidí encender otra vez el motor. Cuando quise poner primera, el carro no respondió de inmediato. Parecía que algo lo retenía. Entonces escuché una voz, un susurro apenas perceptible, pero era esa misma voz muda dentro de mi cabeza, la misma que emanaba de la presencia que acababa de desaparecer. Dijo una palabra: espera. Me quedé congelado, inmóvil, sentí la piel de gallina en todo mi cuerpo. Apagué de nuevo todo, y bajé del taxi, mirando a mi alrededor con miedo y rapidez. La calle seguía vacía, en completo silencio. Entré a un bar que vi al final de la esquina, y me senté en un rincón, tratando de calmar los temblores que me recorrían la espalda. Durante horas no pude dejar de pensar qué había sido aquello. En la radio del bar, la noticia de un accidente ocurrido varias décadas atrás apareció al azar cuando la voz de pago emitió la estatua. Un hombre vestido de negro había muerto en aquella zona, en circunstancias extrañas y nunca resueltas. No pude evitar relacionar esa historia con el pasajero sin sombra, que minutos antes había subido a mi taxi. Después de entonces, cada vez que paso por esa calle, bajo inconscientemente la velocidad, miro a mi asiento de copiloto, y busco alguna señal, alguna sombra que me diga que no estoy solo. Porque algo sé con certeza: ese pasajero sin sombra sigue ahí, acechando en la oscuridad, esperando el momento para volver a detener otro taxi y compartir un viaje interminable. Y aunque en el fondo creo que todo fue producto del cansancio, no me atrevo a probarlo. Prefiero dejar la duda instalada, pues, en el silencio de la noche, cuando la radio se apaga y solo queda el ruido de mi respiración, aún parece escucharme. Todavía advierte que estoy allí, en la oscuridad, conduciendo en el límite entre esta vida y esa sombra que nunca se va. La ruta que nunca termina. Nunca pensé que una noche común en la ciudad podría convertirse en la experiencia más perturbadora de mi vida. Todo comenzó cuando, ya avanzada la madrugada, recibí una llamada para hacer un último viaje en mi taxi. La voz al otro lado del teléfono fue femenina, suave y casi susurrante, pidiéndome que la recogiera en una esquina que por alguna extraña razón me pareció vagamente familiar, pero a la vez desconcertante, como si mi mente jugara a reconocer un lugar que jamás había visitado. Cuando llegué al punto indicado, vi a una mujer parada bajo la débil luz de una farola que apenas atravesaba la niebla que se había levantado esa noche. Su figura era esbelta, envuelta en un abrigo largo y oscuro, y lo que más me llamó la atención fue su rostro, pálido y sin expresión alguna, como si hubiera dejado todas sus emociones ocultas detrás de aquellos ojos grandes y fríos que parecían mirarme, pero sin verme realmente. Le pregunté a dónde quería ir y me dio una dirección que dije en voz baja, sorprendido. La calle me resultaba familiar, incluso el número de la casa, pero juraría que jamás había estado en ese lugar. Algo dentro de mí se tensó, un presentimiento que intenté ignorar. Encendí el taxímetro y arranqué el motor, dejando atrás esa esquina envuelta en sombras. Pero desde que tomé esa ruta, el viaje tomó un rumbo que nadie podría haber previsto. Puse el GPS para seguir la dirección indicada y apenas avancé unas cuadras, el aparato comenzó a mostrar cambios extraños. De repente, la voz femenina que guiaba la ruta a través del altavoz del GPS empezó a tartamudear, a repetir las mismas instrucciones una y otra vez, como si estuviera atrapada en un bucle interminable. Giraba en la primera calle a la derecha, luego a la izquierda, volvía sobre mis pasos, doblaba en otro cruce, siempre encontrando las mismas casas, las mismas farolas apagadas y las mismas ramas que golpeaban el parabrisas con el viento frío de la noche. La sensación de déjà vu se volvió insoportable. Empecé a observar el rostro de la mujer,
que permanecía inmóvil, con esa quietud inquietante al límite de lo inhumano, sin cambiar una sola expresión. Sentía que el aire dentro del taxi se hacía más denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado y una presencia oscura hubiera ocupado el asiento trasero conmigo y mi pasajera. Intenté mirar por el espejo retrovisor, esperando alguna explicación, pero todo lo que veía era su figura inmóvil, acechante, apenas iluminada por la luz amarillenta del tablero. Probé detener el vehículo, bajé la palanca a punto muerto, y fue entonces cuando algo peor sucedió. El motor murió abruptamente, y las luces del tablero comenzaron a parpadear, lanzando destellos erráticos que parecían latidos de un corazón enfermo. Puse la mano sobre el volante temblando y apreté el freno, pero el taxi no respondió. El motor estaba completamente apagado, y sin embargo, el vehículo no se detenía. Sentía, con un nudo en el estómago, que estábamos siendo arrastrados por una fuerza invisible, incapaz de controlar mi propio automóvil. El eco de mis propias respiraciones se convirtió en un sonido estridente dentro del espacio cerrado del taxi. Sentí un frío intenso, como si el calor de mi cuerpo se disipara hacia la nada. La sensación de estar atrapado dentro de una pesadilla sin salida creció hasta hacerse insoportable. La mujer, sin pronunciar palabra, volvió a girar la cabeza hacia adelante, hacia el camino que nunca cambiaba. Pero algo más había cambiado. Mientras el vehículo daba vueltas y más vueltas, el mundo exterior parecía volverse más sombrío. Las sombras fuera de las ventanas tenían vida propia, y las calles se estiraban y retorcían como un laberinto que no quería dejarme escapar. Las casas empezaron a ser idénticas, sin detalles que las distinguieran, y cada vez que cruzábamos un mismo cruce, algo dentro de mí gritaba que ese era el momento para despertar y escapar. Pero el ciclo se repetía. La voz del GPS, que antes era humana, terrible en su monotonía, ahora solo emitía interferencias estáticas que llenaban el taxi con un zumbido insoportable. Estaba paralizado, consumido por el pánico, cuando ocurrió lo imposible. La mujer que había estado tan callada y distante, simplemente desapareció. No vi dónde ni cómo, solo quedé con el instante terrible de que su asiento trasero estaba vacío, y una sensación de vacío comenzó a llenar ese hueco. El taxi de repente retomó la normalidad. El motor volvió a la vida, como si despertara de un sueño profundo, y el GPS emitió una señal estable que indicaba la ruta correcta hacia la dirección que ella me había dado desde el principio. Respiré con dificultad, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Paré el coche al costado de la calle y miré a mi alrededor, sin saber si lo que había vivido había sido real o producto de mi mente. Miré el asiento trasero, vacío, y la sensación que me invadió no fue alivio, sino una especie de aterradora certeza. Algo más había estado conmigo, algo que no debía acompañarme en ese viaje. Salí del taxi, mirando al horizonte, intentando recuperar la calma. Las calles estaban vacías, el silencio era absoluto, y solo el eco de mis pasos rompía esa quietud. Una brisa helada me rozó el rostro, y en el aire parecía flotarme un suspiro lejano, como el de una voz que alguna vez se dejó escuchar, que nunca debió haber subido a ese taxi. Desde esa noche, mi relación con mi propio vehículo ha cambiado para siempre. Hay días en donde, sin siquiera conducir, me encuentro mirando el espejo retrovisor con la esperanza o el temor de ver aparecer esa figura, aquella mujer que nunca dijo su nombre, y que me llevó por una ruta que nunca termina, una ruta invisible de la mente y del miedo. A veces, en la quietud de la madrugada, cuando ninguna carretera parece segura y las luces parpadean sin razón, siento que el taxi recuerda esa noche, esa trampa invisible de calles infinitas y sombras que se cruzan en el límite entre la realidad y lo desconocido. Y en esas ocasiones, me detengo, contengo la respiración y me pregunto si, alguna vez, podré tomar un camino que termine de verdad. Pero a veces, solo a veces, la sensación de que estoy atrapado en esa ruta que nunca termina vuelve a apoderarse de mí, y me obliga a mirar atrás,
aunque en el asiento trasero ya no haya nadie. Era una de esas madrugadas en las que la ciudad parece suspendida en un silencio casi irreal, como si el mundo entero contuviera la respiración. El reloj marcaba las 3:30 cuando recibí una solicitud de viaje que me pareció extraña desde el primer momento. Un destino en el área más desolada, una dirección que apenas recuerdo, pero que juraría ahora que nunca debí tomar. Cerré la puerta del taxi con la suavidad habitual. Me acomodé al volante y al poco tiempo, la luz amarillenta del alumbrado público apenas iluminaba una figura que apareció en la esquina. Un hombre, al que no logré ver con claridad, se subió al asiento trasero con un movimiento lento, casi espectral, casi un susurro más que una voz. Apenas pronunció palabras secas, sin casi alzar la voz. Al final de la avenida, por favor, dijo, con un tono casi inaudible. Desde ese instante, una extraña sensación me volvió lo nervioso. El habitáculo del taxi se llenó de una quietud pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y opresivo. Practiqué varias veces dar vuelta a las hojas del volante con fuerza para ahuyentar la tensión, pero nada ayudó. El rostro de aquel pasajero nunca apareció en el retrovisor, pero su presencia era innegable. Algo estaba ahí, justo detrás de mí, y poco a poco comenzó a hacerse notar de una forma que no podía explicar. Fue en ese silencio casi absoluto cuando empecé a escuchar una voz. No una voz común, sino una que parecía surgir del vacío, que reverberaba en las paredes del taxi, como un eco muerto que repetía cada palabra que yo pronunciaba en voz baja. Al principio creí que se trataba de un problema con la radio, o quizás el sistema de sonido, pero apagué el equipo y la voz persistió, con ese eco ronco que replicaba mis palabras exactamente, pero detrás de mí, en la oscuridad del asiento trasero vacío. Probablemente esa fue la primera señal que me dijo que algo andaba muy mal. Pero no me atreví a girar la vista, ni siquiera a frenar para examinar si había alguien realmente allí. Sin embargo, la voz no se limitó a devolver solo las palabras. Comenzó a transformarse en algo más siniestro, más profundo. Empezó a contar secretos. Esos secretos que yo guardaba para mis adentros. Esas verdades que creía haber enterrado en el fondo de mis pensamientos. Voz tras voz, susurraba fragmentos del pasado, episodios que creía olvidados, errores que me arrancaban nudos en el pecho con cada repetición. La atmósfera dentro del taxi se volvió insoportable. El aire parecía más frío y pesado, como si cada aliento fuera una lucha contra una presencia invisible, pero que se sentía cada vez más cercana. Sentía la piel erizada, el corazón latiendo con la fuerza de un tambor seco, y la garganta seca, incapaz de gritar o siquiera pedir ayuda. La voz parecía hacerse dueña de todo el espacio. Como si yo fuera un mero espectador, atrapado dentro de una macabra narrativa que se repetía una y otra vez. Intenté concentrarme en el camino y en las luces que parpadeaban al borde de la carretera, en los reflectores de los autos que apenas cruzaban a lo lejos. Pero la voz se infiltraba en cada pensamiento. De pronto, sentí que algo se movía apenas detrás de mí. Un suspiro helado rozó mi nuca y el peso invisible del pasajero fantasma parecía hacerse tangible. Ya no eran solo palabras, era esa sensación indescriptible de ser observado, como si algo, o alguien, permaneciera siempre a la espera, al acecho, en las sombras que se extendían tras el asiento vacío. La tensión alcanzó su punto máximo cuando decidí finalmente detener el taxi. El motor se apagó con un ruido seco. Y guardé el silencio, todavía sin atreverme a mover la cabeza. Entonces, con la valentía que me quedaba, volteé lentamente para comprobar el asiento trasero, esperándome cualquier cosa menos lo que encontré. No había nadie. No había rastros de manos, ni de un cuerpo. Ni siquiera una sombra. Solo el asiento vacío, la tela gastada bajo la luz mortecina del faro delantero que entraba por la ventana. El silencio que siguió fue más aterrador que las voces mismas. No había nada, ni nadie, pero el aire seguía frío, impregnado de ese eco oscuro que me sacudía
a cada instante. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era un pasajero cualquiera, sino algo mucho más profundo. Habían sido mis propios miedos y recuerdos, materializados en una voz que escapaba del asiento trasero para atormentarme. Arranqué de nuevo, intentando alejarme de ese lugar, de esa sensación opresiva que parecía haberse instalado dentro del taxi. El resto del camino fue un tormento de miradas rápidas al retrovisor, de manos temblorosas sobre el volante, de un deseo desesperado por llegar a ese destino que me había encargado aquel susurro en medio de la nada. Cuando finalmente llegué y apagué el motor, la voz se detuvo de golpe. Un silencio absoluto se hizo presente, uno que no me produjo alivio, sino una inquietante certeza. Había algo que había quedado atrapado en ese asiento trasero, algo que seguía conmigo, algo que ahora formaba parte de mí. Desde aquella noche, el eco en el asiento trasero nunca desapareció por completo. A veces, cuando la oscuridad invade el taxi y solo quedan las luces tenues del tablero, escucho el susurro lejano, ese viejo eco que repite mis palabras, mis secretos, mis miedos. Y entonces sé, sin duda alguna, que no estoy solo, que esa presencia que no tiene cuerpo ni rostro, sigue viajando conmigo, esperando pacientemente el momento en que el silencio de la noche vuelva a envolvernos. Nunca olvidaré aquella noche, una de esas noches que parecen empezar como cualquier otra, pero que terminan retumbando en la memoria con un eco oscuro que no desaparece con el tiempo. Salí a trabajar tarde, conduciendo por calles casi desiertas, bajo la luz fría de una luna oculta a medias por nubes pesadas. El aire tenía un sabor a humedad y a tierra mojada por una llovizna que había cesado hacía poco. Todo era silencio, salvo el zumbido leve del motor y el roce del viento que se colaba por la ventana entreabierta. Recibí un aviso para recoger a un pasajero en un barrio tranquilo, una zona donde pocas veces hacía carrera, porque la clientela solía ser escasa y las calles se sentían vacías y distantes. Cuando llegué, un hombre mayor ya me esperaba en la acera. Tenía el cabello desordenado y canoso, un abrigo que parecía demasiado grueso para la temperatura, y unos ojos que mostraban una mezcla de confusión y urgencia que me intrigó de inmediato. Me saludó con una voz ronca, casi un susurro, y subió al asiento trasero, sin decir su nombre ni destino. Solo murmuró que necesitaba ir a su casa. Su voz era tan baja que tuve que agudizar el oído para entenderlo. Arranqué el motor y comencé el camino. Apenas unos minutos después de avanzar, pidió que diera la vuelta y regresara a donde habíamos estado. «Creo que olvidé algo», dijo, con esa extraña mezcla de duda y apremio. Giré sin hacer preguntas, pero la sensación de que algo no encajaba empezó a enraizarse en mi mente. Volvimos a la esquina donde lo había recogido, y él bajó rápido, como si estuviera buscando algo en la oscuridad de los árboles cercanos. De nuevo en el coche, reanudamos el viaje y a cada pocos minutos él insistía en retroceder, afirmando que había dejado cosas importantes en su casa. Con cada giro, el paisaje parecía tornarse más familiar, pero no era un simple recuerdo amigable, era una repetición inquietante y casi idéntica de calles, árboles marchitos y farolas parpadeantes, que me hicieron sentir atrapado en un laberinto sin salida. En esos momentos, el cansancio se mezclaba con una ansiedad opresiva que se clavaba en mi pecho, como si el aire mismo estuviera empezando a volverse denso y pesado. Comenzaron a aparecer detalles que me hicieron perder la noción del tiempo. A mi derecha, una farola que parpadeaba cada vez con más frecuencia, lanzando sombras caprichosas sobre la acera. En cada vuelta, la misma señora caminando con su perro, la misma ventana con una luz amarillenta encendida, y la misma música de radio de fondo de un bar cercano. Era como si la realidad se hubiera roto y yo formara parte de una especie de bucle extraño y sin salida. Empecé a manejar más despacio, mis manos sudaban sobre el volante, y el silencio dentro del automóvil
se volvió pesado, casi tangible. Por primera vez me atreví a mirarlo directamente en el espejo retrovisor. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad detrás de mí. Y de repente, por un fugaz instante, aquellos ojos brillaron con un reflejo imposible. Algo oscuro, insondable y profundamente inhumano. Mi cuerpo se tensó. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera arrancarse del pecho. Apreté los dientes y giré la cabeza rápidamente hacia adelante, fingiendo no haberlo visto. Quise hablar, preguntar quién era, qué hacía aquí pidiendo eternamente que volviéramos atrás. Pero la palabra se ahogó en mi garganta. El aire dentro del auto parecía haberse vuelto más frío. Un frío que calaba hasta los huesos. Sentía como una sombra invisible empezaba a apoderarse de la atmósfera y se pegaba a mi piel. Una presencia intangible que me hacía querer acelerar para salir de ese lugar lo más rápido posible. Pero no importaba hacia dónde doblara o qué ruta tomara, siempre terminábamos en el mismo punto, en esa encrucijada que me parecía la puerta a algo que no quería entender. Después de lo que parecieron horas envueltas en un tiempo quebrado, decidí no girar más a pedido de aquel hombre. Le pregunté, con voz temblorosa, si acaso deseaba contarme dónde estaba su casa, qué era lo que realmente olvidaba. Pero él simplemente se quedó callado, mirando fijamente al parabrisas hasta que sin previo aviso, dijo que se sentía mejor y que con eso bastaba. Entonces, justo cuando pensé que al fin podría dejarlo, en el destino que realmente buscaba, sentí una corriente helada recorrer todo el coche, y en un parpadeo, él había desaparecido. El asiento trasero estaba vacío. Mi piel se erizó. Revisé frenéticamente bajo los asientos, y miré por las ventanas encajonadas en la noche oscura, sin que nada ni nadie respondiera. Ni un sonido, ni un vestigio de su presencia. No había dejado dinero, ni una palabra. Nada que pudiera explicar su aparición, ni su misteriosa partida. Solo ese vacío pesado y opresivo en el habitáculo. Un vacío que parecía absorber todo el ruido restante. Desde aquella noche, cada vez que salgo a conducir de noche, siento la misma sensación dolorosa de déjà vu. Un eco constante de ese extraño viaje que no pudo terminar. Siento a veces, como si alguien me siguiera en el asiento trasero, una sombra que no pertenece al mundo visible, pero que no se va, que se aferra a mí silenciosamente, susurrando dudas y miedo al oído con su presencia intangible. Me pregunto, mientras conduzco solo por esas vías, ahora impregnadas de un terror inexplicable, si realmente logré dejarlo en algún lugar, o si sigue ahí aún, viendo silenciosamente por el espejo retrovisor, esperando que yo haga el siguiente giro, el siguiente retorno, atrapado en ese circuito sin fin, que no pertenece ni al tiempo ni al espacio, sino a alguna otra cosa, alguna otra realidad de la que tal vez nadie regresa realmente. Y yo, sin saber cómo ni por qué.